Que estamos en columna de MUMA Neuquén. Tuvimos este temilla de escuchar a Alberto primero, pero le damos la bienvenida a Flor. ¿Cómo estás? Bienvenida a ¿Qué Espejo de tal? Concreto. ¿Cómo bien? andan, chicos? Bien, Flor, ¿vos? Muy bien. Bien, todo bien, todo Gracias bien. por Aquí el cambio andamos. horario. No, por favor, no hay ningún problema. Bueno, lo primero que quiero decir es el apoyo desde MUMA Neuquén a los compañeros de prensa de La Mañana y de Río Negro en su reclamo. Total, desde un montón de lados. Tienen razón con lo que decían recién, desde la invisibilización, digamos, de su lucha dentro de los mismos medios en los que trabajan. Sí, tal cual. Por Así eso que nos pareció importante mencionarlo, no podemos hacer la nota, pero bueno, que gracias también por tu comentario. Sí, totalmente. Aparte de nada, los conozco a Flavio, a Cacho y a muchos compas y muchos colegas que trabajan, muchas compañeras, fotógrafas y periodistas que trabajan y bueno, forman parte también de los diarios y están dentro del sindicato de prensa. Sí, totalmente. Y sobre todo en un día como hoy, que hoy se festeja el Día Internacional del Fotógrafo. Mira, no sabía. Muy buena, sí, lo leí, me había olvidado, Sí. muy Mira. buena. Así que hoy desde MUMA decidimos festejar el Día de la Fotógrafa. Me encantó. Qué lindo. Sí. Bueno, ¿Quién no es tu sé, fotógrafa Flor, por las preferida? dudas, si sos fotógrafa, te digo feliz día, pero no estoy segura. Ahí Muchas está. gracias. Sí, soy fotógrafa. Y a las pibas de MUMA Felizmente. también. Así que bueno, hoy les traigo una mujer hermosa para contar en lo que es su historia, su lucha, todo lo que hizo en tan poco tiempo, y bueno, a veces está bueno ir en la historia y en los comienzos de la fotografía. Hoy vamos a hablar de Gerda Taro, ¿sí? Gerda Taro fue la primer mujer fotoreportera en guerra, ¿sí? Fue la primer mujer en caminar y en correr en los campos y en las trincheras. Estamos hablando, les cuento más o menos cronológicamente, ¿sí? Gerda nace hace poquitas semanas, fue el 110 aniversario de su nacimiento. Gerda nace en 1910 en Alemania. Era hija, era familia de judíos, hija de una pareja de revolucionarios y súper opositora al nazismo en toda su formación. Ella huye a principios de la década del 30 a París, y ahí en Francia conoce a otro fotógrafo llamado Endre Friedman, que muchos conocen, quienes saben de fotografía y dentro de lo que es la historia de fotografía, es como una novela todo lo que sucedió. A veces la realidad supera la ficción en un montón de cosas. Sí. Muchos conocen dentro de la fotografía un fotógrafo muy importante en la historia llamado Robert Capa. Sí. Robert Capa fue uno de los fundadores de lo que fue la primera agencia de fotografía en la historia, que fue Magnum, junto a Cartier-Bresson y a Sigmund. Sí. Robert Capa de por sí no existía, ¿sí? Robert Capa fue un seudónimo de un hombre que se inventa. ¿Qué es lo que sucede? Gerda y Friedman empiezan a trabajar juntos en la profesión de fotografía, teniendo en cuenta, estamos hablando principios de la década del 30, no era una profesión muy bien pagada en Francia, en Europa y en muchísimos lados. Entonces ellos dos lo que hacen es inventar a un fotógrafo estadounidense que iba a trasladarse a Francia para trabajar como corresponsal. De cierta manera, además, lo que quisieron hacer es encubrir y protegerse ellos, porque al tener apellidos judíos era una manera de poder protegerse, ¿sí? Entonces inventan a este seudónimo llamado Robert Capa, que no existía, y y ellos se dicen que, bueno, ellos son los dos agentes de este fotógrafo, ¿sí? Entonces aparece este personaje ficticio y empieza a ellos dos fotografiar siendo como una sola persona. Cuando empiezan a trabajar, a ganar muy bien, empiezan a generar buenos contratos, y ahí, bueno, empiezan a firmar las fotos que hacían los dos como bajo el seudónimo de Robert Capa, ¿sí? Este personaje falso. En ese momento comienza lo que fue la Guerra Civil Española. Estamos hablando del año 36, y ellos se trasladan a España para ser corresponsales y cubrir la guerra desde lo que llamaban el primer frente,
¿sí? Ujú. Tengamos en cuenta que estamos hablando de esa época y los dos trabajaban con unas cámaras, Gerda trabajaba con una Rolleiflex de 35 milímetros, 50 milímetros y Friedman también, ¿sí? Trabajaban, quienes saben más o menos de lo que es la distancia en fotografía, no son teleobjetivos, estamos hablando de cámaras en las que tenés que estar a 2 metros, ¿sí? Sí. Para poder sacar la foto. O sea, ellos Está. estaban al lado de los soldados en la guerra. Flor, ¿Sí? discúlpame, vendría a ser como las camaritas viejas, estas que usábamos a rollo, las familiares, que tenían... Exacto, las cámaras familiares, o sea, las que son cuando uno ve una cámara de fotos, las que tienen los lentes cortitos. Sí, está ¿Sí? bien, O sea, perfecto. son cámaras en lo que se trabaja dentro de la fotografía, lo que son cámaras con lentes retratistas, o sea, es una cámara que capta lo mismo, que ve más o menos la distancia del ojo humano. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces no podés sacar a mucha distancia, sacás o sea, un mínimo de 2 o 3 metros. Bueno, ellos dos se trasladan a España en plena guerra civil. Tengamos en cuenta que la guerra civil a nivel histórico fue muy fuerte porque no fue una guerra entre guerrillas, sino que fue una guerra desde el régimen franquista hacia el pueblo, ¿sí? Entonces Ujú. era el pueblo quien estaba armado. Uno ve la fotografía de Gerda y chicos, es increíble. Ella se dedicó a retratar desde las trincheras, los soldados, los orfanatos, los hospitales, todo el entrenamiento de las mujeres en la milicia. Es más, en ese momento ellos trabajaban juntos, o sea, ella firmaba sus fotos como Robert Capa, ¿se entiende? Sí. O Claro. sea, Gerda no existía como fotógrafa, era el seudónimo que ella utilizaba. Tienen una foto muy famosa que pertenece dentro de la fotografía, una foto histórica que se llama La muerte de un miliciano, que es una foto que está captada justo en el segundo en el que un miliciano recibe un tiro. Si es una foto dentro de las fotos históricas, alguna vez la han visto. Wow. Muchos años después siempre se discutió si esa foto estaba montada, si realmente ellos captaron ese momento. Pero bueno, fue una foto que pasó a formar parte de la historia. Entonces, a ver, lo que queremos destacar es, primero, Robert Capa, este seudónimo, era inventado por dos personas, ¿sí? Ujú. Ella era la mitad de Robert Capa. Ellos siguen trabajando dentro de lo que fue la guerra civil, y en el año 37 empiezan a separarse sentimentalmente, digamos, pero seguían trabajando juntos. Ujú. Se trasladan, estaban en diferentes lugares, digamos, de las guerras, en diferentes batallas, y Gerda, en una guerra, o sea, en un enfrentamiento que fue la ofensiva de Brunet, que es muy conocida dentro de la historia, ella estaba en la primera línea del frente con los soldados, se sube a un camión, con la cámara en la mano, o sea, es impresionante porque hay muchos relatos, muchos biógrafos que fueron relatando y contando la historia, y Gerda en una enlomada se cae del camión y la atropella un tanque de guerra. Y ella fallece ahí en la primera línea y tenía solamente 26 años. Ah, muy joven, muy joven. Re Tremenda jovencita, su sí. historia. Sí. Sí. Obviamente Friedman en ese momento, él se queda con el nombre de Robert Capa, ¿sí? Y él sigue siendo un corresponsal, un fotógrafo de guerra. Incluso él después tiene fotos muy conocidas dentro de lo que fue la guerra de Indochina y de Vietnam. Es más, él fallece en la guerra de Indochina porque pisó una bomba, una mina, y lo que sucede es mucha de toda la fotografía y toda la autoría que tenía Gerda sobre su obra fue totalmente invisibilizada, e incluso la mayor parte de toda su foto fue filmada bajo el seudónimo de Capa. Claro. Entonces la historia nunca adjudicó realmente la autoría de su foto. Pasaron 70 años, es muy linda la historia. Después tengo para recomendarles películas, documentales y libros que cuentan, muy copado. 70 años después, en México se encuentra una valija, hay un documental que se llama La valija mexicana, una valija con 4.500 negativos sobre la guerra civil española, que contenía negativos de Gerda, de Friedman y de Chimi. O sea, que es Dave Silmore. Y ese material, disculpame, en caso de que lo sepa Flor, ese material que estamos hablando de documentos históricos muy valiosos,
¿Quién los tiene hoy? Estuvieron 70 años guardados en un armario. Está bien, pero Y hoy... en el Sí. y en el 2007, o sea, la historia es así. Robert Capa, sí, Friedman entre comillas, Sí. huyendo del nazismo, él entrega los negativos, sí, para que esos negativos salgan de Europa. Tengamos en cuenta que era plena época de inmigración, sí, Sí, de sí, europeos, sí. muchísimos en Argentina, todo lo que son nuestros antepasados, y muchos en toda Latinoamérica. México fue una ciudad, un país que recibió muchísima inmigración europea en la época del nazismo, Segunda Guerra Mundial, Sí, y sí. sobre todo de la Guerra Civil Española. Esta maleta es enviada por Robert Capa para que sea oculta y se preserve, y llega a México y se pierde y se le queda con alguien y se descubre en el año 98 esa maleta con todos esos negativos históricos originales guardados. Ujú. Una Qué historiadora rescata eso, lo llevan a Estados Unidos, lo analizan entre un montón, digamos, de biógrafos, estudiosos, y determinan y vuelven a adjudicarle a Gerda más de 80 negativos que durante toda la historia de la fotografía se creyó que era Capa el autor. Claro. Friedman nunca se preocupó mucho en aclarar tampoco que no había sido él quien había sacado esas fotos, digamos, porque él ya después se queda con lo que es ese seudónimo, ese personaje inventado, él se lo apropia, ¿sí? Incluso el propio hermano de Friedman se cambia el nombre por el apellido Capa para decir que era el hermano de Robert Capa, ¿entiendes? Ay. Sin desmerecer la historia que después él tuvo dentro de la fotografía, ¿sí? Sí. Sí, Tengamos sí, en sí. cuenta que Gerda muere, o sea, su carrera duró 1 año y medio. O sea, ella directamente cuando empieza a trabajar en la fotografía, a los pocos meses ya se traslada a un campo de guerra. Claro. Bueno, la historia es buenísimo que se haya recuperado, que haya vuelto a su verdadera autora, digamos, un montón de todas las fotos. Pasaron a hacer muchas fotos inéditas y bajo el seudónimo de Capa, fueron en el año entre el 2005 y el 2007 recuperadas y vueltas a su autor original. Ujú. También es, bueno, sucede dentro de la historia la invisibilización, ¿no? Sí. Dentro de un montón de luchas, dentro, nada, silenciadas, olvidadas. Ella fue mucho más conocida por haber sido la amante de Capa, entre comillas, y por haber muerto aplastada por un tanque, que haber sido reconocida como fotógrafo y realmente lo que fue. Quienes conocen y quienes conocieron esa pareja, digamos, que inventó este personaje, dicen que fue Gerda quien tuvo la idea y el nombre de Robert Capa, digamos, que fue quien decidió inventar todo esto para poder protegerse y cambiar sus nombres huyendo del nazismo, ¿no? Sí. Así que bueno, reivindicamos a Gerda en el Día de la Fotografía, Está buenísimo. y devolverle, ¿no?, una restauración histórica de Sí. su obra. Tal cual. Sí, justicia histórica y justicia poética. La verdad que no, yo no la conocía a Gerda Taro, No, yo pero tampoco. te agradezco que la cites, que la traigas, que nos cuentes su historia. Robert Capa sí, a grandes rasgos, por supuesto, pero nada, totalmente invisibilizada, y que vos nos ayudes a correr ese velo me parece que es parte del propósito del programa, de la columna. Y agitando feminismo audiovisual. Tal Sí, cual. sí, Aparte, sí, sí. qué importante la aclaración esta de que tampoco ¿cómo se llamaba? Capa Friedman. desmintió, digamos. Claro, tampoco se preocupó mucho estaba por... muerta, ¿qué iba a hacer? Claro, porque No, está no, bueno no, no. reconocer... Aparte fue tan temprana su muerte Claro. que toda su obra pasó de autoría a donde convenía, ¿no? Claro. Igual los invito a ver la obra de Gerda, es una fotografía hermosa. Los invito a leer su libro. Es un libro, esperen que ya les digo el nombre bien para que lo busquen. Gerda Taro, una fotógrafa revolucionaria en la fotografía. Y que busquen también la película que se llama La Maleta Mexicana, La que manera. Sí, esa su la conocía. directora es una directora mujer alemana que vive en México hace muchísimos años y que hizo una investigación increíble. Tilla Sif se llama su directora.
Así que Bueno, también reivindicando ahí a otra compa realizadora. en relación a esto de lo que estás hablando, en algunos manuales de comunicación de media, esa maleta se la adjudican a Roberto Capa. No te puedo creer. Totalmente, Sí, bueno, pero sí. también incluso invisibilizan a David Silmore, que es el otro fotógrafo que formaba parte de esos archivos. Bueno, él no lo Tim, considera. digamos, era su seudónimo más conocido, que fue junto con Capa y con Cartier los fundadores de Magnum. Que Magnum también, dentro de parte de la historia, fue la primer cooperativa, digamos, de agencia integrada por fotógrafos, fue la primera en reivindicar los derechos de autoría de los fotógrafos en la historia mundial de la fotografía. Me gusta porque es complejo, ¿no? Sí. Digo, tiene muchas aristas la historia que contaste. Fantástico, nos ¿Viste? vamos a meter con esto. ¿Podrías repetir el nombre del documental? Discúlpame, porque no alcancé a El anotarlo. documental se llama La Maleta Mexicana. Ujú. La ¿Y maleta. el libro? Y el libro se llama Gerda Targo, una fotógrafa revolucionaria en la fotografía. Me encantó. Listo. Flor, Hay un par de documentales muy lindos también de ella, así que ¿Y están en YouTube, ven por ahí en las ejemplo? redes. ¿Están- Sí, en YouTube hay un montón de material muy, muy copado. Dale, lo vamos a buscar porque Buenísimo. me interesa. Aparte me viene bárbaro para trabajar con los estudiantes, así que fantástico. Flor, qué ¿Viste? gran tema Muy que bueno. nos trajiste. Aparte, justo que hoy sea el día de los fotógrafos, pero me quedé flasheada con esta figura. Aparte, una carrera tan corta, lamentablemente, Intensa. pero tan intensa, tal cual, como mucha huella, ¿no? Tremendo. Aparte ven las fotos de Gerda y no saben, le decían la enana rubia, porque era muy peticita, muy chiquitita, rubia, usaba el pelo casi como medio rapado, fumaba, se cortaba la ropa. No, personaje, Gerda total, o sea, imagínense en esa época. Y encima con los soldados allá dentro de una trinchera. Me encantó. Me encantó. La verdad, Flor, un gustazo como siempre, la columna de Muma Neuquén, y tu presencia acá, tendremos que hacer la cuenta, ¿no? Pero las tres que vienen de Muma, más el batallón que nos acompañan de audiencia de Muma, nos encanta, está así buenísimo. que De hecho, muchas gracias. Yo te cuento, Flor, le contaba ayer a Abril que el sábado estaba viendo, bueno, conté al aire igual, estaba viendo Cinear y me acordé de Macarena, la columna de la semana pasada, creo que fue la última, no me acuerdo, cuando la hablaba de cine, sí. de rock y cine nacional, Rock y Cine Nacional. porque lo había Vicentico joven, no sé, 30 años atrás, 35, trabajando con Valeria Bertuccelli, que es su actual pareja todavía. Pero bueno, nada, haciendo ese papel de actor, no de músico, pero sí de actor plenamente. Así que digo, cada cosa que van trayendo uno la va incorporando de manera Quiero gradual. que uno empieza a visualizarlo, empezás a darte Claro. cuenta, che, mirá, en esto lo que hablaron, viste, Sí. es así. Bueno, Tal cual. Chicos, un placer enorme Dale. la columna, les mando un abrazo muy grande a los dos. Que estés bien. Un abrazo muy grande. Estábamos hablando con Flor City sobre Gerda Taro, la primera fotógrafa corresponsal de guerra de la columna de Muma Audiovisuales de Neuquén.